iniciaremos con el programa de indicaciones y el tema de nuestra videoconferencia es, el día de hoy, es la de retos de la protección ejecutiva ante las amenazas del crimen organizado. Contamos ahora sí que con el patrocinio de nuestros asociados, que serán realmente los responsables de llevar a cabo esta videoconferencia, del grupo GRIP, Sherry Asociados, AGS Group, AS3 Driver Training y MSB. Entonces, el programa del día de hoy va a ser el siguiente. La bienvenida ahora sí que por una servidora, Verónica Torreslanda Castelazo, directora ejecutiva de AMES. El punto número 2 serán las palabras del presidente de la asociación, el licenciado Joel Juárez Blanco. El punto número 3 será ahora sí que ya el webinar con nuestro moderador estrella, el vicepresidente de AMES, José Luis Calderón González. Y como ponentes contaremos con la presencia del maestro Iván Ivanovich, de AGS Group, Gonzalo Senocian, de GRIP, Arturo Ávila Rosas, de Grupo Share, Jorge Septién, de Grupo MSBP, y Pablo Ortiz Monasterio, de AS3 Driver Training. Y ya pues, el punto número 4, bueno, serán preguntas y respuestas. Con el objetivo de mantener un orden durante la sesión, le solicitamos, ahora sí que seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones. Encuentran en la pantalla un menú, por lo que les pedimos que sus micrófonos estén en modo mudo. Nosotros de todas maneras los apagaremos, pero de preferencia traten de no moverse mucho tampoco, porque los movimientos corporales constantes hacen que la cámara se active y en su caso se pueda desactivar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, alguien está hablando y se vicia mucho y no se alcanza a percibir bien la presentación, por lo que les pedimos mucho cuidado con sus micrófonos. La que sigue, por favor. Para solicitar el uso de la palabra deben hacerlo por medio de la función levantar la mano, la cual se encuentra en el menú de participantes con un botón al lado de su nombre. Y se podrán hacer preguntas por medio del chat, mismas que serán contestadas por los ponentes en el momento indicado. Ahora sí que muchas gracias y yo en este momento le daría la bienvenida a todos ustedes por parte de la MES y le pediría el uso de la palabra. No sé si ya esté ahorita el presidente Joel. ¿Ya? Le pediría al presidente Joel Juárez Blanco, ahora sí que dé el arranque del webinar y la salutación. Muchos de nuestros colegas que se encuentran aún concluyendo en el webinar anterior que nos ofreció magistralmente Paprisa y nuestro amigo Gabriel Bernal concluya, la verdad, para todos los que pudimos tener la oportunidad de disfrutarlo, ha sido extraordinario, webinar interesante, ha habido una oferta de conocimiento que la verdad apreciamos todos los que nos dedicamos a la seguridad. Pues muy bien, nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de recibirlos, de poder participar de este webinar al margen de nuestro 8º aniversario de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. No logro alcanzar a ver cuántos colegas, cuántos amigos se integran aquí en este webinar, Vero. Son 199, presidente, en este momento. 219 participantes. La verdad, veo nombres y de muchísima gente conocida, de muchos y de todos nuestros socios, asociados y de colegas queridos que también nos hacen el gran favor de integrarse y participar de este interesante webinar. La verdad, apreciamos mucho, nos brinden su tiempo para acompañarnos en esta noche rica en un tema que sin duda pues traerá cosas muy interesantes.
La verdad, yo sí quiero ahondar de manera muy breve, nada más, antes de iniciar, en ver quién es nuestra querida Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Como ustedes saben, al 8º año de haber iniciado operaciones recién el pasado jueves, que celebramos este aniversario. La verdad, una asociación que ha nacido en un momento crítico para el sector, que trajo la oportunidad de integrarnos unos cuantos y que se crease la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Si algo en particular nos interesa es promover que es una asociación plural, en donde todos los asociados tienen voz y voto, en donde todos los asociados podemos irnos rotando, en donde hemos manejado el promover la profesionalización del sector y nos hemos mucho ocupado de profesionalizarnos trabajando fuerte en la parte de estándares generalmente aceptados que promovemos entre integrantes, entre especialistas de las diferentes materias de la seguridad, para generar estándares o referentes de capacitación más ricos. Esto nos ha ayudado participando junto con el CONOCER en tener ya muchísima gente que han sido certificados en las diferentes especialidades de la seguridad. Nada menos el día de mañana tenemos justo un tema a tocar con el CONOCER para ver este asunto de profesionalización y no dejar de insistir en la importancia de contar con gente profesional en nuestro sector. Una asociación que se brinda al apoyo de sus asociados, una asociación que siempre procura estar de cerca de todas las autoridades, que siempre procura ayudar al asociado para tratar de tener una relación adecuada con las autoridades en los diferentes estados y en la parte federal. Pues sin más preámbulo, yo quisiera comenzar esta interesante reunión. El pasado día viernes todos fuimos testigos de un atentado que nos llenó de indignación verdaderamente. Un atentado que hacía mucho no habíamos visto algo semejante en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México. Y más en la forma en cómo fue perpetrado. Un atentado que nos llena de indignación por muchas circunstancias. No cabe duda, brincan los temas políticos, los temas del manejo de gobierno, la permisibilidad y los abrazos y no balazos que tanto nos han incomodado. Verdaderamente no podemos continuar de esta manera y tenemos que buscar cómo cambiar esta situación, tomarnos de la mano con las autoridades de seguridad pública y tratar de buscar que esto no suceda más. Sin duda también nos llevan a reflexionar cuáles han sido las áreas de oportunidad y la problemática que se gesta cuando las cosas no se hacen oportunamente. Esto nos lleva a un proceso de aprendizaje que sin duda será algo muy importante. Y al margen de todo eso que ha sucedido, pues grandes empresarios de la seguridad privada, todos ellos asociados a la MED, fueron entrevistados ante diferentes medios para pedirles su opinión como expertos al respecto de este atentado, al respecto de esta lamentable situación. Sin duda, las entrevistas, lo que hemos podido cachar por diversos medios y en un chat muy particular que tenemos en la asociación,
pues se gestaron comentarios muy interesantes que la verdad no nos podíamos permitir el quedárnoslos y pedirles a nuestros socios especialistas en la materia hubiese un foro de discusión al respecto de este interesante tema, del cual mucho tenemos que aprender. Por lo cual voy a dar la bienvenida de manera inicial a nuestro moderador, el licenciado José Luis Calderón, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, a Iván Ivanovich, de AGS Group, a nuestro amigo Gonzalo Senocián, de GRIP Seguridad Privada, a Arturo Ávila Rosas, de Grupo Sherry Asociados, al ingeniero Jorge Septién, presidente del grupo MSPB, al nuestro amigo Pablo Ortiz Monasterio, de AS3 Driver Training, que el día de hoy pues van a formar esta mesa de discusión y pues sin mayor preámbulo les pido su atención. Vero nos ha citado las reglas del juego para tratar de mantener sus micrófonos silenciados y poner mucha atención a la charla de esta noche. Así es que adelante, José Luis, pasamos el micrófono a tu voz. Gracias, presidente Joel Juárez. Muy buenas noches a todos. Es un gusto verlos y saber que tenemos ya conectadas más de 200 personas de toda la República. Bueno, pues es un honor estar con todos ustedes, amigos, colegas especialistas y amigos de los medios de comunicación que se suman a esta transmisión. Es importante, hablaremos de la protección ejecutiva y el equipamiento de grupos especiales de protección que realizan esta loable labor. Sin duda, el conocimiento técnico de nuestros panelistas en estrategias y tecnologías podrán ayudarnos a tener un enfoque integral de este tema de coyuntura nacional. El lamentable secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a quien mandamos un saludo y nuestros deseos de pronta recuperación. Y que sucedió pues la semana pasada y sucedió en la Ciudad de México, en una zona, digamos, muy importante y trascendental para la vida económica, política y diplomática de nuestro país. Se tienen previstas 3 participaciones de 3 minutos cada una para cada uno de nuestros panelistas. Te rogamos, licenciada Torres Landa, tengas a bien apoyarnos para respetar los tiempos y ceñirnos al programa acordado. Pues bien, la protección ejecutiva se define como las medidas preventivas y operacionales que se toman para proteger a un principal de una amenaza potencial o real. Dentro de estas medidas preventivas encontramos desde la capacitación hasta el equipamiento de protección, como puede ser el blindaje, el armamento, las comunicaciones, los equipos de contrainteligencia, entre otros, así como las medidas operacionales, entre las que destacan las estrategias que se desarrollan a través de las capacidades y aptitudes de nuestro recurso humano. Bueno, pues como bien mencionábamos, o no sé si lo mencionaron anteriormente, pero nos queda claro a todos que los abrazos no han detenido los balazos y que tampoco los regalos de las mamás y de las abuelitas han servido mucho. Nada de lo que se dice en las mañanas ha servido para atacar a los miembros del crimen organizado. El atentado contra el secretario sucedió, como yo lo mencionaba, en una zona donde hay importantes presencia de importantes sedes y personajes, tanto del entorno político, económico, cultural. Y en un radio no menor a 10 kilómetros podemos encontrar embajadas, residencias de importantes personajes de la política, los negocios, y también en ese mismo radio está la Secretaría de la Defensa y también inclusive las oficinas de la Fiscalía y de la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Al final, bueno, el atentado fue ejecutado, el secretario lamentablemente está hospitalizado con 3 impactos de bala, hubo lamentables bajas en su equipo, y bueno, pues con esta base y con este contexto voy a hacer las primeras preguntas.
esta es la misma pregunta para los 5 panelistas y el orden de ellos ha sido seleccionado aleatoriamente. Entonces, comienzas, Iván, y la pregunta que tenemos es, ¿de qué va este atentado? Desde tu área de especialidad, nos gustaría saber un análisis de los hechos, un análisis del adversario, también el blanco, qué funcionó, qué no funcionó, qué tácticas o equipos se utilizaron, por qué no lograron su objetivo o si sí lo lograron, fueron las reacciones defensivas apropiadas. ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuál es tu análisis, Iván, de los hechos? Muy buenas noches a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por honrarme con esta invitación y aprovecho para saludar a todos los concurrentes, a amigos y a los colegas panelistas, presidente, moderador. Buenas noches. En cuanto a qué fue lo que sucedió, qué pasó bien y qué pasó mal. Si es cierta, conocemos muy poco de lo que pasó. Hay versiones encontradas, periodísticas, unas basadas en la imaginación, otras basadas en las especulaciones. En los hechos en sí hay muy poco lo que sabemos como para decir o para poder generar un análisis muy puntual sobre lo ocurrido. Yo considero de que con el tiempo vamos a obtener un poco más de información sobre la cual podemos ver operativamente los sucesos. Por ejemplo, cuántas metas había, si había un carro escolta, no había carro escolta, si había los motopatrulleras adelante, no lo sabía, en qué momento cerraron. Pero lo que me gustaría destacar aquí es que si observamos la protección ejecutiva como un campo de fútbol, pues ahorita lo que estamos hablando es únicamente lo que hace el portero. Y eso es lo que generalmente crea muchas veces los problemas y ha sido lo que se ha dado dentro de protección ejecutiva tradicional. O sea, estábamos enfocados en todo momento a lo que hace el portero. O sea, ¿qué es lo que cuando llegan a hacer este ataque, pues qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal? En tantos que se dieron desde el atentado contra Reagan, desde el atentado contra Yitzhak Rabin, cuando vemos de que la protección ejecutiva, los escoltas de los más importantes, de los grupos más importantes no lograron, servicios secretos israelitas no lograron hacer un disparo, pues nos damos cuenta que lo más importante sería empezar nosotros a recobrar este terreno, porque ¿qué es lo que hicieron bien los adversarios? Pues hicieron muy bien su labor de inteligencia hostil, como los llamamos, ¿no? Porque ya sabían todos los movimientos, horarios, etcétera. Hicieron de maravilla lo que podemos llamar la contravigilancia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya también se ve de que estos momentos han sido estudiados. Si ellos dicen que fueron 3 semanas con anticipación, bueno, es la contratación de los sicarios, no necesariamente es el mismo equipo que hace contravigilancia, que recolecta la inteligencia y que ejecuta, por supuesto que no. Entonces, eso fueron las cosas que los adversarios hicieron bien, pues muchas veces porque actual concepto de protección ejecutiva, y no hablando de un error muy puntual ahorita, sino en general como concepto, como sistema, permite a los adversarios jugar a lo largo de todo el terreno y nada más deja la área de portería para cuidar. Y sabemos, en un juego de fútbol, si lo comparamos al llegar ante el portero, pues en cualquier momento se puede dar un gol cuando ya estamos muy cerca, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, obviamente también, y en esta parte de la preparación, ellos cometieron unos errores. ¿Por qué? Porque esta camioneta, para alguien que sabe qué buscar, se podría dar cuenta con cierta facilidad. Para alguien entrenado en técnicas no convencionales de protección, de contravigilancia, de alerta temprana, sí podría darse cuenta que esta camioneta así reforzada y en estas condiciones podría llamar la atención. Pero obviamente le hemos dado mucho juego al adversario. O sea, yo considero que
así desde el punto de vista estratégico, sin entrar a los detalles operativos, que todavía no los tenemos a ciencia cierta, podemos hablar de mucha especulación. Bueno, mis colegas de panel ya han recolectado un poco más de información. Sin embargo, desde un punto de vista estratégico, considero que hemos dado mucho más juego de lo que deberíamos de haber dado a delantera, lo que son las investigaciones, vigilancia y contravigilancia. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván Ivanovich. Muchas gracias por tu participación. Te recordamos que Iván Ivanovich fue capacitado en técnicas de supervivencia urbana y protección ejecutiva en Yugoslavia, Macedonia e Italia, donde dirigió varios operativos de protección ejecutiva durante el conflicto de los Balcanes en los años 90. Jorge Septién, ¿nos escuchas? Creo que tu micrófono está apagado, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas noches, gusto en saludarte. Igualmente. ¿Cuál es tu enfoque al respecto, Jorge? Mira, primero yo diría que tenemos que ser muy cautos en los términos que utilizamos, toda vez que no estamos hablando de protección de ejecutivos, no es un ejecutivo empresario, y obviamente el tipo de amenazas que estamos enfrentando cuando se trata de funcionarios públicos o dignatarios son diametralmente opuestos a los que se tratan normalmente con empresarios que enfrentan otro tipo de problemas o amenazas. Entonces, lo primero que yo diría es, me gustaría que distinguiéramos que la estrategia que se utiliza para proteger a funcionarios y dignatarios contempla amenazas muchas veces mucho más impactantes y complicadas de poder evitar que cuando se trata de un ejecutivo como tal. Ahora, festejo y la verdad es de que me siento muy contento de que el evento como tal no surtió el efecto que buscaba y era el de asesinar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Y obviamente vemos en todo el análisis, pues sí, que gastaron dinero, se prepararon parcialmente para enfrentar esta misión que tenían los delincuentes, pero pues encontramos muchísimas fallas tácticas, técnicas, y obviamente los resultados hablan por sí solo. Afortunadamente salió vivo, está ligeramente herido o está parcialmente convaleciente, y tenemos pues para rato un servidor muy ejemplar y de buen ánimo para seguir adelante en el combate al crimen. Lamentablemente pues lo sentimos por las personas que perdieron la vida, pero pues yo pienso que es un caso más de muchos que vemos en donde los criminales no se prepararon en todas las distintas facetas que se tienen que contemplar para tener éxito en este ámbito de ejecución, ¿no? Muchas gracias, Jorge Septién. Te apreciamos mucho tu participación. Arturo Ávila Rosas, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, José Luis, a la orden. Gracias, Arturo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Arturo? Mira, José Luis, yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con Iván como con Jorge, pero creo que lamentablemente el mensaje ya está dado. El mensaje, aunque en México nos da mucho miedo hablar de la palabra terrorismo, de la palabra terror, lo que han hecho este grupo es crear un ambiente de terror entre nuestra población, y eso Jorge, que es especialista en la materia, no me dejará mentir, pues esto es una gran señal. En esta señal, probablemente, como decía nuestro colega Iván, nuestro colega Cora Iván, no creo que sí fallaron muchas cosas, sí falló muchísimo. Lo que sabemos también muchas son especulaciones. Las 3 semanas para preparar un atentado de este tipo, obviamente, como dice mi amigo Jorge, hay mucho atrás de esto. Algo muy importante es que este cártel lo que nos acaba de demostrar es su gran poderío, el gran poderío que tiene en fuerza, en armamento, en organización, en poder
poner todos los reflectores, y algo que a mí me preocupa muy en especial es que aunque este cártel ya está en la Ciudad de México a través de otras organizaciones, está demostrando su gran poderío, y el problema serio viene en que los cárteles que tenemos actualmente en la Ciudad de México no se van a quedar con las manos cruzadas. Estos cárteles están viéndose amenazados. Muy sencillo, están demostrando que el poder de otros es superior al de ellos. Y empezando por algo muy sencillo, que es la extorsión. ¿A quién le vas a tener más miedo? ¿Al cártel de Tláhuac o al cártel Jalisco Nueva Generación después de una exposición de fuerza como esta que tuvimos? Muchas gracias, Arturo Ávila Rosas. Por favor, Pablo Ortiz, ¿estás por ahí? Pablo Ortiz Monasterio, director y cofundador de AC3 Driver Training, ¿está por ahí? Sí, se encuentra en el registrado. Uh-huh. Bueno, podemos pedir la opinión de Gonzalo Senosiain, por favor, si te encuentras ahí, querido Gonzalo. Aquí estoy, mi queridísimo José Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches, Bueno, Gonzalo, fundador de GRIP y Combat MF. ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo? agregando a lo que ya se ha dicho y recalcando un poco lo que dice Arturo, me preocupa mucho y me indigna el tipo de mensaje que fue mandado y el tipo de ataque que fue hecho aquí. Hace un tiempo hace un par de años utilicé la palabra metodología de ataques asimétricos o de guerrilla, lo cual fui fuertemente criticado, poco político y tendrá algunos temas, tendrá unos porqués el no usar estas palabras. Sin embargo, no estoy hablando de una guerrilla, estoy hablando de metodología de ataque asimétrica, que no necesariamente estoy hablando de eso. Entonces, lo que se vivió, el poder de fuego que se vivió, la violencia del ataque que se vivió, no se había vivido, que yo tenga memoria, en la Ciudad de México, en una colonia tan protegida, y me preocupa el mensaje, me preocupa que desde el tema del culiacanazo, yo creo que le han ido agarrando la medida a la respuesta que hemos tenido ante estos ataques, y considero que tenemos que replantearnos completamente la metodología de protección. Tenemos que evaluar lo que hemos estado haciendo hasta hoy. No podemos seguirnos cuidando del delincuente o del atacante de los 80s. Hoy usan otro tipo de armas, otro tipo de estrategias, y tenemos que entrar de ya en un esquema completamente preventivo. Sí, Gonzalo, te aprecio mucho tu comentario. Y bueno, pues sí, finalmente yo coincido contigo. Quizá no se puedan utilizar o no se utilicen esos términos, pero sin embargo utilizar el factor sorpresa, utilizar este tipo de armamento, si tú lo buscas en el diccionario de la Real Academia, te dice que es una emboscada, lo cual es una táctica militar. Gracias, Gonzalo. Perdón, nada más, sí. José Luis. Agregaría, bueno, adelante, dale con Pablito, Pablo, para entrar en el tema de los coches, y después nos regresamos. Adelante. Pablo Ortiz, ¿ya estás conectado? Ya, creo que tuvimos ahí unos problemas técnicos. Es un segundito. No te preocupes, Pablo. Muy buenas noches, es un gusto saludarte. Igualmente, Pepe. Por favor, tu enfoque al respecto, Pablo. Tú sobre todo que dominas el tema de los programas de formación para conductores defensivos y ofensivos. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, en el tema de formación y en el tema de qué sucedió, digo, reiterando un poquito lo que decía hace rato Jorge, Iván y Gonzalo, tenemos muy poca información, pero sí podemos regresar a análisis de ataques. Y la realidad es que la parte reactiva, que es la parte más pequeña de una operación,
hasta cierto punto. Cuando se enfrenta a una situación de estrés de este tamaño, es muy difícil poder determinar cómo van a reaccionar. Hay incluso una oficina en la Armada norteamericana que se llama US Army Research Institute for the Social and Behavioral Sciences, y se fundó después de la guerra de Vietnam, porque se dieron cuenta en la guerra de Vietnam que la gran mayoría de los soldados norteamericanos, cuando estaban frente a frente con un soldado enemigo, no tenían la capacidad de matarlo. Y esto obviamente para un ejército pues era muy preocupante. Entonces se funda esta oficina cuya función es el analizar el comportamiento de los soldados en diferentes situaciones de combate. Incluso tuvimos al teniente coronel Grossman en México en su momento explicándonos parte de esta psicofisiología de combate o de situaciones de alto estrés. Yo creo que hay muchas conjeturas que se pueden haber hecho. Me llama mucho la atención dentro de las cosas que suceden en los videos que pudimos ver. Como te digo, hay poco, no sabemos si había un vehículo seguidor, no sabíamos si iba sentado adelante o atrás. He oído diferentes versiones, pero se me hace que al final del día pueden ser inventadas. Entonces, lo que sí podemos saber es que la gran mayoría de la gente que no ha estado expuesta nunca a ese nivel de estrés, y tú imagínate el nivel de estrés, si ves los videos, les aventaron bombas Molotov, hay muchísima luz en la cámara que tiene balance de blancos, ves muchísima luz, les pegaron con todo lo que tenían. Entonces, ¿qué pasa con los seres humanos cuando llegan a ese nivel de estrés? Generalmente se paralizan. El cerebro, nosotros tenemos vamos a llamarle dos cerebros distintos. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema automático que va a reaccionar de acuerdo a la capacitación y por eso las Fuerzas Armadas requieren de tal cantidad de capacitación. Y el sistema 2, que es nuestro diálogo interno, que es el que nos está platicando todo lo que estamos viendo, nos está analizando todo lo que estamos viendo en la vida real. Si ese sistema 2 nunca ha visto lo que está sucediendo, lo va a tratar de analizar. Y si nos vamos ya a números muy cerrados, nosotros en el manejo en algún momento hicimos con la Sociedad de Ingenieros Automotrices hay algunos experimentos, y ellos nos pasaron unos datos. El cerebro más o menos le va a tomar 1.4 segundos el poder determinar qué está sucediendo en ese momento. En 1.4 segundos, que mucha gente me dice, oye, ¿por qué no huyeron? Porque en 1.4 segundos pudieron haber matado al conductor, pudieron haberle partido el monobloque a esa camioneta con el rifle, con el poder de fuego que tenían. Vaya, hay muchas cosas que pudieron haber sucedido que aunque el entrenamiento hubiera entrado tarde después de este análisis, pues a lo mejor el sistema ya no funcionaba, ¿no? A lo mejor el vehículo ya no estaba, porque rompieron no. Ya estamos los 3 minutos. Ah, perfecto, adelante. Gracias, querido Pablo. Bueno, entremos a la ley. A todos les agradezco mucho su opinión. Definitivamente sí hay poca información para poder hacer un análisis, digamos, total de los hechos acontecidos. Sin embargo, les aprecio a cada uno de ustedes su opinión. Y bueno, afortunadamente estas fallas técnicas y de preparación evidentes que tuvieron los adversarios, pues no consiguieron el objetivo que era, aquí afortunadamente contamos todavía con secretarios. Solamente meras conjeturas. Yo sé que el señor secretario contaba con un equipo de protección desde hace muchos años, muy cercano a él, y que tenían perfectamente claro lo que era la importancia de definir estrategias y planes operativos para la seguridad. Desafortunadamente, y lo digo desde mi punto de vista, esta nueva cuarta transformación ha reducido importantemente el presupuesto, inclusive para el mismo señor presidente, en materia de la protección que la investidura que dichos cargos requiere. Y esto es algo preocupante, porque realmente lo que estamos viviendo hoy es la existencia de enemigos reales que cada día tienen mayor nivel de violencia, cada vez tienen mayor nivel de acceso a nuevas formas violentas para poder agredir tanto a funcionarios como a la sociedad. Y ante esto, no solamente porque tengas un cargo o un título rimbombante, te van a respetar,
se está atacando en ciertas aristas del crimen desde el punto de vista del Estado a estas organizaciones, y el riesgo existe. Y obviamente hay que entender que también no solamente por la función misma que emplea o ejecuta el funcionario va a tener enemigos, sino también hay mensajes muy directos al Estado mexicano. Este es un ataque de Estado, es un ataque que habla de que en la ciudad más importante de nuestro país pueden tener presencia, pueden entrar con tal nivel de armamento, y donde yo me pregunto dónde están los órganos de inteligencia, dónde están los sistemas de observación e inteligencia que el Estado mexicano debe tener para analizar todo lo que pasa en el submundo y en los mundos circundantes a lo que es la sociedad mexicana. Y este es un tema importante. Todos los modelos de prevención tienen que estar fincados en la observancia de información estratégica del enemigo. Tenemos que hacer planes y estrategias que, derivado a lo que sabemos que puede ser capaz el enemigo, permitan planear las operaciones de llegar del punto A al punto B y de todo lo demás que confiere una protección de dignatarios de este nivel. Afortunadamente, creo que una herramienta fundamental fue la camioneta, lo ayudó, pero vuelvo a lo mismo, creo que tenemos muchas conjeturas y yo aquí apuntalearía más a pensar dónde están las avanzadas, dónde está la contravigilancia, dónde está ese trabajo auditado del C5 para poder ver las rutas que tenía en camino y los movimientos que se presumían pudieron haber dado pautas importantes para cambiar las rutas o poder responder. La escolta del señor secretario creo que era pobre para el nivel de riesgo que enfrentaba. Te agradezco mucho, Jorge. Definitivamente un mensaje terrible para el Estado mexicano, como tú bien lo dices. Y bueno, me gustaría saber, Gonzalo, si estás por ahí, ¿tú qué piensas al respecto sobre las mejores prácticas, tendencias operativas y tecnologías que podrían verse, modificarse para la protección de un equipo ejecutivo de este perfil? Concuerdo con lo ya hablado, hay poca información y la información que hay yo la veo que se ha especulado. Probablemente alguien de los que hayan dicho esta información tengan información de buenas fuentes, sin embargo no son fuentes que las hayan hecho públicas. Entonces, el poner en duda o poner a hablarnos de qué sirvió, qué no sirvió, si iba adelante, si no iba adelante, por qué el conductor se movió o no se movió, si traía coche seguidor o no. Es difícil porque no tenemos un reporte real, no tenemos hechos de este tipo de preguntas que nos hemos hecho. Lo que sí tenemos, déjame ver que creo que no, lo que sí tenemos claro son lo que nos encontramos en las fotos, un blindaje que sin duda fue parte importante de que sobreviviera el secretario. Desconozco exactamente qué blindaje traía. Ya por ahí una empresa dijo que ellos fueron los que lo blindaron. Por ahí se dice que el vidrio era de 42 milímetros, etcétera. Ya se han dicho cosas, pero no tengo al día de hoy algo real. Pero sí creo que el blindaje fue parte fundamental. No creo que haya sido el blindaje adecuado para el nivel de amenaza que traía. Lo que ya dijeron Jorge e Iván, sin duda, el hacer el trabajo de las avanzadas, el hacer el trabajo de la detección, de vigilancia, el hacer el trabajo completamente preventivo, el análisis de riesgos de a quién llevaban exactamente y quién era el funcionario. Muy probablemente todo esto sí lo tenían, sin embargo no tenían los recursos para poderlo ejecutar y eso es un problema fuerte, ¿no? Pero al final del día no lo sé, pero creería que esto tiene algo que ver ahí. La capacitación sin duda es importante, pero por muy capacitado que estés, si tu nivel de respuesta y tu nivel de prevención no tiene los alcances, va a ser difícil poder llegar a eso. Vero ya me está poniendo ahí los números. Yo cerraría con eso. De nuevo, estamos viendo algo que nunca habíamos visto y tenemos que replantearnos el esquema de seguridad de cualquier persona. Esa respuesta la tenemos prevista para el punto 3, Gonzalo. Adelante.
Perfecto. Bueno, te agradecemos, Gonzalo. Pablo Ortiz, Monasterio. Muchas gracias, Pepe. Y mira, yo creo que hay una gran lección aprendida en este caso y en otro caso que hubo similar a este, que también fue uno de esos, nunca había pasado. Cuando atacaron a Manuel Díaz Lerma en Baja California, estoy seguro que Jorge tiene la información igual hasta más fresca que yo. Pero es interesante porque cuando atacan a Manuel Díaz Lerma, que es el primer secretario de Estado que es atacado en la historia, bueno, la historia reciente de México, no te puedo decir más allá, pero es la primera vez que hay un atentado contra una persona de tan alto rango. Sin embargo, unos meses antes había habido un atentado donde habían matado al secretario de Seguridad Pública Rosarito. Eso, digo, a lo mejor era un poco más común, porque eran zonas en donde había mucha violencia, pero en la investigación que se hace se encuentran una lista en donde vienen unos nombres, no sé si se acuerdan, que fue en 2008 por ahí, en donde dicen es que es una lista de gente que van a matar. Y en ese momento Manuel Díaz Lerma manda a hacer todo un aparato de seguridad para él, viendo que en esa lista estaba su nombre, se prepara para el tema y cuando le tratan de pegar, él ya estaba bastante preparado para esta situación. ¿Pero qué pasó? Volvimos a relajar las cosas. No quiero ser redundante en lo que la demás gente ha estado hablando, pero creo que esa parte en donde hemos estado relajando la situación, lo de abrazos no balazos, bajar los presupuestos, en donde la gente como el juez que acaban de matar, ese hecho de relajar la seguridad está dando oportunidad a que se vuelvan a dar este tipo de situaciones como el que sucedió ya en el 2008 contra Manuel Díaz Lerma, volvió a suceder contra Minerva en su momento y ahora está sucediendo en México. Y yo creo que todo es cíclico en ese sentido. Nos estamos acostumbrando otra vez, el sistema se acostumbra y vuelven a relajar por alguna razón, todo el mundo va a tener sus razones, y se dan este tipo de cosas. Sin embargo, el de Manuel Díaz Lerma fue un ataque muy, muy, muy aparatoso en donde le dispararon durante 5 cuadras, más de 22 personas con lanzagranadas con un blindaje muy similar al que tenía esta persona, que tenía nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, y este no fue exitoso por el gran desempeño que tuvo la gente, que se dieron cuenta desde un año antes que esto iba a suceder. Desde que apareció esa lista, ellos sabían que eso iba a suceder, no era cuestión de si iba a suceder, era cuestión de cuándo. Y creo que es una gran lección que no debemos de dejar pasar. Gracias, Vero. Pablo. Arturo Ávila, ¿cuál es tu opinión al respecto, Arturo? Sí, mira, aquí, dadas las respuestas de mis compañeros, yo quisiera empezar con una respuesta para Jorge Septién, a tu pregunta, ¿dónde está la inteligencia? Lamentablemente en México, y es algo que tú vas a entender muy bien, José Luis, dado a tu linaje, que gran experiencia de tu señor padre en esta materia, en México, lamentablemente, a finales del sexenio pasado, todos los presupuestos, la maquinaria y todos los equipos que se puedes imaginar que deberían estar haciendo inteligencia para preservar la seguridad y prevenir actos como este, se dedicaron a actos electorales. Entonces, desde ahí traemos un rezago impresionante. Empieza este sexenio con las políticas de austeridad, ¿y qué es lo que pasa? Hoy en día está gran parte de la gran maquinaria, de la gran inversión de equipos de todo tipo de inteligencia, están sin trabajar por el simple y hecho de que no hay presupuestos para poder actualizar, para poder pagar licencias. Todo esto es un caldo de cultivo que el crimen organizado ha sabido aprovechar. Creo que algo muy importante que tenemos que hacerle saber a nuestras autoridades es que estamos de acuerdo con que probablemente se cometieron muchísimos abusos en otros sexenios, que para mí se están cometiendo igualmente en este sexenio, pero se está descuidando algo muy importante. Lo acaba de decir Pablo hace unos minutos. El secretario de Seguridad Pública de Baja California tuvo 1 año para poder planear su defensa. ¿Por qué tuvo 1 año? Porque hubo inteligencia. Y si los aparatos de inteligencia en este país van a seguir trabajando en forma electoral, olvidémonos de que esto va a salir adelante. Estoy de acuerdo con mis demás colegas, capacitación,
rutas, todo lo demás. Pero no podemos seguir con una política de austeridad cuando vivimos en uno de los países o el país más violento del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Pues efectivamente la materia prima de nuestro trabajo es la incertidumbre y el objetivo de la inteligencia es anticiparse a los hechos. Coincido contigo que ha habido y no solo en los órganos de inteligencia civil, sino en muchas de las estructuras de seguridad de todo el Estado, bajo esta política de autoridad, se han dejado de darle mantenimiento a los equipos y sistemas de seguridad, lo cual representa un riesgo para estas instalaciones, estas infraestructuras, y pues la gente que la representa y que mantiene su investidura. Muchísimas gracias. Iván Ivanovich, por favor, tu opinión. Muchas gracias. Voy a ser muy operativo en este punto. Y bueno, eligiendo en los 3 minutos lo que podría comentar y que sea útil para los compañeros y los que están haciendo trabajo operativo. Sabemos de que falló la inteligencia, sabemos de que falló la contravigilancia. Bueno, a lo mejor no sabemos, pero tenemos muy buena base de suponer en cuestión. Cuestión de protección ejecutiva, tenemos que tener muy claro que no se puede combatir una amenaza no convencional con una fuerza convencional y que se tienen que cambiar y plantear ciertas estrategias. Pero yendo al punto muy operativo, cuando hablamos por ejemplo, a una avanzada, Pero nos apoya cerrando los micrófonos. ¿Podrán cerrar sus micrófonos, por favor? Gracias, creo que ya. Gracias. Muchas gracias. En esta orden de ideas, sabemos que en la operación, en términos generales y lo más frecuente, pues lo que hace una avanzada muchas veces nada más pasa por la ruta y eso es esencialmente lo que sucede en la mayor parte de los casos, ¿no? Sin embargo, las técnicas que llamamos de alerta temprana, que hemos tratado de alguna manera hacerlas más públicos o promoverlas, tienen el objetivo de realmente analizar esta ruta y darse cuenta en estos puntos de la ruta, no en cualquier lugar nos pueden emboscar. Pueden ser un par de lugares donde puede suceder esto. Entonces, lo que alerta temprana hace no es de nada más recorrer la ruta, lo que es una avanzada, sino simplemente define cuáles son los puntos para detectar y desactivar este ataque en proceso de formación, en proceso de montaje. Es lo mismo lo que hace David Copperfield. Cuando estamos nosotros sentados en las primeras filas, aparece David Copperfield de la nada y dijimos, no, pues hizo magia porque apareció de la nada. Pero si nos vamos hacia el backstage, nos vamos a dar, atrás de las escenas, nos vamos a dar cuenta que no apareció de la nada, sino de que hubo todo un sistema que le permitió llegar de esta forma. Eso es lo mismo como en este tipo de casos, porque esta escena se ha empezado a preparar 2 horas antes, por las versiones oficiales. Eso es una tarea muy, muy puntual y muy operativa que desde mi punto de vista y una de las mejores prácticas que se podría aplicar es justamente aplicar estas técnicas de alerta temprana que nos permite detectar y desactivar el ataque en su fase de montaje en los últimos momentos antes de que llegue a ocurrir y no solo dejar la avanzada que va, como generalmente se hace en mayor parte de los casos, respecto a los que hacen de otra forma, ¿no? Es todo en cuanto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la opinión de todos. Definitivamente yo coincido con cada cosa de lo que ustedes han dicho. Y bueno, sí es importante entender que esta afrenta para el Estado mexicano no puede conseguirse combatiendo con base a los esquemas convencionales que se están teniendo y que muchos de ellos se han visto reducidos por esta autoridad que tanto ha lastimado a los cuerpos de seguridad. Es importante también que la planeación y la capacitación pues es un factor primordial, así como el uso de la información como método de inteligencia y prevención y adelantarnos a los sucesos. En esta tercera pregunta y con todo lo que hemos platicado, queremos concluir ya con esta inquietud
y de saber cómo conceptualizan ustedes, a la luz de estos hechos, el futuro de la protección para personajes de este alto perfil o esta exposición. Estamos hablando ahorita y estamos analizando este caso, pero bien mencionó Iván, Pablo, me parece, mencionaste el caso del juez en Colima. También no podemos dejar de mencionar el asesinato del director técnico del Ceferezo 2 en Puente Grande. Hay muchos sucesos, inclusive esto que le sucedió a la primera dama cuando viajaba en primera clase a Cancún, que fue abordada por otra persona. Todos estos son eventos que han sucedido y que se pueden analizar a la luz de esta que estamos teniendo. Entonces, me gustaría empezar, por favor, con Pablo. Pablo, a la luz de estos hechos, ¿cómo conceptualizas tú el futuro de la protección para este tipo de personajes? Pues mira, desde la parte que a mí me toca, en la parte de capacitación, y para no adelantarme a las opiniones que todos tienen en sus áreas de especialidad, que probablemente sepan mucho más que yo, creo que tenemos que aprender de la historia y no lo hemos hecho. Desde el zar Alejandro VI de Rusia, que fue asesinado en su carruaje, blindado, por cierto, en su momento, con una bomba que pusieron en un puente, hasta el director del Deutsche Bank, Arno Herrhausen, que incluso el Red Army Fraction en Alemania, después de la caída del muro de Berlín, publicó en un diario que lo iban a matar, y todo el aparato gubernamental decidió ponerse a protegerlo y lograron matarlo, hasta, Pierre Hagel, expresidente del Líbano. Creo que los blancos de alto perfil son blancos de alto valor. El hecho de que queramos ahorrar en su seguridad como pueblo se me hace una cosa muy irresponsable. Desde mi punto de vista, como te digo, desde mi trinchera, yo creo que no podemos esperar que la gente haga su trabajo si tiene miedo. Yo creo que tiene que haber un aparato que les garantice la seguridad, por lo menos de sus familias, además de la de ellos, por supuesto, de su familia más cercana. Y creo que la gente tiene que tener estos accesos a capacitarse de acuerdo al nivel o a estar informados de acuerdo al nivel del riesgo que van a tener, simplemente por proteger a gente de este perfil. Como dijo Jorge hace un rato, no es lo mismo cuidar a un ejecutivo en cuyo caso el ataque va a ser meramente económico, cuidar a una persona que en donde no es un tema económico, sino es un tema de poder, de metodologías de guerrilla, como decía Gonzalo, que llevan a cabo. Yo creo que hay que tener muy claro hacia dónde vamos. Yo creo que el Estado le debe eso a los funcionarios. Y pues vaya, yo creo que hay mucho camino que recorrer. Muchísimas gracias, Pablo. Se escucha un eco. Sí, yo también lo escucho. A ver. Yo creo que son micrófonos abiertos, ¿no? Le rogamos si cierran los micrófonos, por favor, mientras no estén haciendo uso de la voz. Iván, a la luz de los hechos, ¿cómo concibes tú que debiera ser la seguridad y la protección para este tipo de personajes? Independientemente de tipo de personaje, me gustaría hacer, antes que nada, una anotación en el sentido de que protección ejecutiva la seguimos practicando de una manera medieval, y me parece que esto lleva a una crisis conceptual de lo que es protección ejecutiva y que requiere un cambio profundo en el sentido de concebirla operativamente. Utilizar mucho más conceptos no convencionales para combatir una amenaza no convencional, porque si nos damos cuenta todo lo ocurrido y todo lo que podemos ver hasta ahorita, y de lo que inclusive se han mencionado de que son las estrategias y tácticas de las guerrillas urbanas, pues son las tácticas muy específicas no convencionales. Esta estrategia, que lo llamo medieval, en el cual va un grupo de personas siguiendo a otro y en el cual realmente
los que estamos en la operación sabemos que reposa por lo regular y en mayor parte de los casos 80%, en mejor de los casos de la operatividad, pues sería equivalente como si ellos no andan en la calle con insignia secuestrador o asesino para que ya podemos hacer un enfrentamiento clásico, no uno fuerza convencional contra no convencional. Nosotros no sabemos quiénes son ni sabemos a qué hora aparecen, etcétera. Entonces, cambiar este concepto en el cual nosotros tenemos que saber quiénes son ellos, sabiendo como ellos saben quiénes somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que sorprenderlos, utilizando los agentes sombra, utilizando las alertas tempranas, utilizando la contravigilancia. Este concepto tiene que empezar a permear. Y en particular, cuando hablamos de este tipo de personas, de este nivel, de altos dignatarios, y particularmente en México, y creo que eso lo hemos comentado en algún momento también con José Luis, hay que hacer una institución nueva, basada desde mi punto de vista en el Centro Nacional de Inteligencia, o trabajando muy de cerca con él, una institución moderna de carácter civil que está en condiciones de ofrecer respuestas hacia las amenazas que están emergiendo en la sociedad contemporánea. Es cuanto. Don José Luis, ¿está por ahí? Perdón, tenía el micrófono apagado. Iván, muchas gracias. Hugo. Yo en lo personal lamento la aparición del Estado Mayor Presidencial. Creo que era una organización que daba y que generaba talento, y que son todavía personas que han participado en equipos y en esquemas importantes, y sí le hace falta a un país moderno como es el nuestro, le hace falta un organismo que trabaje para este sentido. Muchas gracias, Iván. Arturo Ávila, tus comentarios, por favor. Sí, cómo no, José Luis. Mira, creo que es lamentable y doloroso aprender en carne propia. Hoy en día no nos queda otra más que aprender de los errores, de las especulaciones y de los hechos reales. Todo esto, como lo han comentado mis colegas, muy pronto sabremos exactamente qué fue lo que pasó. Pero a mí no me alarman las especulaciones, ni tampoco me alarman probablemente comentarios hechos al vapor. Creo que de todos ellos podemos aprender. Creo que indudablemente una de las herramientas más importantes que tenemos que utilizar es una capacitación constante. Yo creo que a tu pregunta expresa, deberíamos nosotros, como profesionales de la seguridad, ya que el gobierno no está haciendo su trabajo, pues ofrecerle a través de nuestra asociación que ustedes dignamente representan, este cúmulo de conocimientos que creo que todos los 200 que estamos en este momento, y yo creo que 200 plus, porque veo aquí a mi querido amigo y compañero que respeto mucho, Camilo, que nos pueden alimentar en una forma impresionante, y sí necesita ayuda el gobierno. Lamentablemente, el gobierno tiene oídos sordos. Tenemos que hacer que nos escuchen, tenemos que ver lo mismo que hablábamos en un principio, presupuestos. No podemos escatimar en lo más importante. Creo que debemos de poner nuestro granito de arena, en lugar de estarnos quejando todo el tiempo. Vamos a hacerle un frente de seguridad, un frente de expertos, un frente de quienes queremos a México, y ofrecer lo poquito que podamos sumar a nuestro país, y creo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a ello, y es la única solución que yo veo, porque realmente creo que de los bolsillos del gobierno no va a salir absolutamente nada, y menos de las intenciones. Muchísimas gracias, Arturo. Coincido totalmente contigo. Gonzalo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, nada más a ver si pueden cerrar los otros micrófonos para que no se oiga eco, pero aquí estoy. Bueno,
Estimado José Luis, pues sería un poco para no tocar los temas que ya se tocaron y aprovechando por ahí una pregunta que hay. Yo dependería de los errores que se cometieron por parte del ataque y por parte del atacado. ¿Qué errores? Los errores ya los platicamos por parte, los que creemos o los que se han especulado que fueron errores por parte del equipo de Ciudad del Secretario, que no lo sabemos hasta ahora, pero el tema que se vio en el ataque, la falta de conocimiento, la falta de entrenamiento como un equipo verdadero de ataque, el tema de usar armas a las cuales no sabían cómo usarlas del todo, el desconocimiento en trabajo en equipo. Yo creo que eso pudo faltarles a ellos para terminar de lograr su objetivo, y ese es el tema que nosotros, desde este lado, digámosle, de los buenos, no podemos seguir esos pasos. Creo que hace falta buena capacitación, y siempre lo hemos dicho y siempre ha hecho falta, y por eso se dedicaron foros como el IP Summit y como muchos otros para ir profesionalizando. Arturo por ahí abrió una academia muy interesante. En fin, hemos hecho muchos esfuerzos cada uno desde nuestras trincheras para mejorar la capacitación de nuestras fuerzas del orden. Incluso hemos regalado muchas capacitaciones, hemos apoyado, y creo que un tema es la capacitación en cuestiones de escenarios reales, ¿no? Una cosa es técnicamente conocer de balística, conocer cómo se usa el arma, conocer las tácticas, y después juntar todo ese conocimiento y ponerlo en escenarios reales, con esquemas de force on force, por ejemplo. Hoy nadie más que el antiguo Estado Mayor estaba permitido usar simunition, que son pues armas dedicadas a entrenamiento. Espero que con este tipo de cosas se abran la posibilidad de que podamos ejercer en estas capacitaciones completamente enfocadas, y vamos a generar puentes neuronales y vamos a generar experiencias en el protector que lo lleven a tener una respuesta mucho más eficiente ante un ataque. Y no estoy hablando y no estoy basando esto en un esquema reactivo. El esquema preventivo ya lo tocamos demasiado el día de hoy, al cual concuerdo, y creo que nos debemos de apegar completamente a la inteligencia, etcétera, pero dejando a un lado ese esquema, en el lado reactivo hace falta mucha capacitación enfocada a lo ya comentado. Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación. Definitivamente, yo creo que el conocimiento es la base de la profesionalización, el éxito de toda disciplina. Por último, me gustaría saber, Jorge, ingeniero Jorge Septién, ¿dónde estás? Ya te vi. Por favor, tus últimos comentarios. Mira, vuelvo a lo que comentaba yo hace ratito. Todo lo que podamos opinar ahorita caemos solamente en un plano de especulación, máxime cuando no tenemos la verdadera historia pericial de lo que ocurrió. Creo que es muy importante siempre ser muy objetivos y entender que todos los análisis forensicos que resulten de esto nos van a dar luz de muchas cosas que hoy desconocemos. Derivado de eso y de tener una resiliencia sobre el caso, debemos de entender primero que somos muy afortunados de tener secretario de seguridad todavía. Mi pregunta sería, si este ataque hubiera sido sobre el señor presidente de la República, ¿cómo estaría México hoy? ¿Qué estaríamos viviendo si no hubiera siquiera fallecido el presidente, pero sí hubiera tenido el atentado? Creo que ahí radica mucho de lo que debiéramos de estar analizando como mexicanos, y los responsables de la seguridad nacional, las fuerzas del Estado, el Ejército, la Marina, el CISEN, en fin, debiéramos estarnos preocupando, y preocupando con un ánimo de ocuparnos, porque si bien es cierto, en los análisis de riesgo y de seguridad tenemos que ver
cómo son o cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son las vulnerabilidades y la probabilidad de ocurrencia hacia ellas, también tenemos que considerar lo que se llama el impacto consecuencial. Y cuando un funcionario, un dignatario o un alto funcionario empresarial tiene una responsabilidad en su organización o ante el Estado o el país, tiene que entender que ya no es solamente la persona con sus gustos y caprichos propios los que debe de obedecer, sino debe de entender que la investidura que lleva encima tiene consecuencias verdaderamente graves y trascendentales cuando no se visualiza así y cuando debe de entender que ante esa investidura que tiene consecuencias de ser victimado, puede afectar a una nación y a millones de mexicanos o a millones de habitantes del planeta. Con esto quiero decir que la seguridad a ciertos personajes debe ser visualizada como una área o una disciplina de alta especialización, de alto compromiso, que implica el uso de los mejores servidores y profesionales disponibles por el Estado para prestar estas tareas, ayudados por la mejor tecnología y herramientas disponibles en el medio. Y esto es donde creo que los mexicanos debemos de estar muy conscientes, entendiendo que nuestro modelo de seguridad o el modelo de seguridad del funcionario debe de contemplar perfectamente todos los distintos eslabones de la cadena en sus niveles de vulnerabilidad para trabajar de una manera adecuada y homogénea. El carro blindado simplemente sirvió como una herramienta de detener las agresiones de las balas, pero sin embargo hay muchas cosas más que tienen que ser perfeccionadas en los modelos que actualmente vemos en los funcionarios de nuestro gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Septién. Pues bueno, muchísimas gracias a las 250 personas que se han conectado en el transcurso de este programa. Quisiera compartir con el auditorio recogí algunos comentarios, algunas conclusiones y posterior a eso, Vero, tenemos unos minutos para algunas preguntas, para 3 preguntas, ¿verdad? Bueno, pues, lo primero, y que creo que coincidimos todos, y como bien dijo Jorge, somos muy afortunados en tener secretario. Creo que todos al final del día y al final de estos sucesos nos alegramos porque esto no haya tenido un final trágico. Sin duda, y como bien mencionó Jorge Septién, el impacto consecuencial pudiera haber sido gravísimo, con consecuencias inimaginables. Y esto, si lo trasladamos, como él bien lo mencionó, a la figura presidencial, pues México está en un riesgo constante y latente, lo cual es en perjuicio de todos los ciudadanos. También coincidimos con todos ustedes que al final, sin una historia pericial concluida, pues todo lo que digamos en este momento son especulaciones, pero yo creo que desde un enfoque que de alguna u otra forma nos permiten ver esto con una mayor amplitud, gracias a la participación de todos los miembros de la MES que hoy nos acompañaron. Sin duda, el ataque a la investidura del secretario en la Ciudad de México no puede tolerarse. Eso también es un hecho. La seguridad no tiene coincidencia con la austeridad. También son algunas de las citas que recogí del discurso de ustedes. También es un hecho de que no se quiere declarar la guerra, pero la guerra ya está y la estamos padeciendo. Y ante eso, pues no nos queda otra que buscar los mejores modelos de protección para los servicios que estemos realizando. Sí, es una afrenta para una de las corporaciones más importantes en número y trayectoria, y ojalá esto, bueno, pues llegue hasta las últimas consecuencias. Otra cosa importante que dijo Pablo, que me parece importante, la seguridad debe extenderse también a la familia, es decir, Pablo, sus casas, sus oficinas, y sin duda el Estado debe proporcionar este servicio o este recurso
para la tranquilidad y para que la gente, nuestros altos funcionarios, puedan trabajar sin miedo y puedan hacer su trabajo de manera ideal, porque ustedes imagínense, si un funcionario con miedo, pues es un funcionario que es proclive a corromperse simplemente por el temor, ¿no? Y menos funcionarios en las estructuras de seguridad. Entonces, habló Iván de una crisis conceptual que debe concebirse operativamente usando conceptos no convencionales, sobre todo utilizando la planeación y el factor sorpresa a nuestro favor. Iván, también coincidimos contigo que es indispensable, necesario y urgente tener un organismo dedicado a la protección de personalidades del Estado y, como lo dijo Jorge, con gente, con las más y recursos, tecnología, con las mejores capacidades. Sin duda, otra idea que estuvo resonando en nuestro foro fue la capacitación constante, como lo dijo Arturo, y en la seguridad no se puede escatimar. Debe haber presupuestos y ofrecer desde la seguridad privada un conocimiento y talento que se tiene. Hay que aprender de los errores y aprovecharlos, como lo dijo Gonzalo, y, bueno, la capacitación en escenarios reales con todos los conocimientos que se tienen disponibles. Con esto, me permito dar por concluido el foro y Vero, si tú me ayudas, por favor, a abrir las preguntas y respuestas, la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Si por favor me pueden levantar la mano quien quiera hacer su pregunta directa. A mí me llegó una pregunta que dice que si con la falta de presupuesto los escoltas ahora tienen que pagar su capacitación y su profesionalización por la escasez de recursos. Quien quiera contestar. Hay muchas manos levantadas. Sí. Arturo. Mira, a mí me da mucha pena comentarte lo siguiente. El año pasado tuve la oportunidad de recibir en mi academia a policías federales con toda el ánimo de aprender. Llegaron a pedirme que si podíamos hacerles un plan de pagos, que si podían hacer pagos diferidos, necesitaban hacer prácticas de tiro, necesitaban varias cosas. Yo te puedo decir que te hablo mucho en la parte que trabajo, que es la parte de municipios. Un policía municipal no efectúa más de 10 disparos al año, no conoce su arma, entonces totalmente los que realmente se quieren capacitar, lamentablemente tienen que pagar su capacitación. A ver, levántenme las manos. Gracias Arturo, y bueno, pues aprovechamos... Enrique Herrera. Enrique, no, quería nada más darle las gracias a Arturo por su respuesta. Sí, efectivamente es muy lamentable, pero aprovechamos también esta oportunidad para mandar saludos afectuosos a todos nuestros soldados de tierra, mar y aire, así como a los miembros de las corporaciones de seguridad pública y de justicia y de las Fuerzas Armadas. La siguiente pregunta, a ver. Enrique Herrera y luego Fernando Polanco, y así sucesivamente nos vamos yendo. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Precisamente hoy se tocó en el comité de ASIS el estar manipulando los riesgos en los que se vio involucrado el vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y creo que, como lo dijo el ingeniero Jorge Septién, lo que digamos ahorita es una verdadera especulación. Hay que esperar el peritaje balístico del área de periciales para saber realmente cómo fue atacado dicho vehículo y a su vez poder llegar a tomar las mejores determinaciones para pensar y mejorar nuestra industria, en el caso de la industria de blindaje en la que yo participo. Y es bien importante no manipular ahorita ni concientizar a todo el mundo a que no hacer algún comentario ni positivo ni negativo, simplemente esperar el diagnóstico de las áreas periciales para que esto verdaderamente se conozca y saber cuáles fueron las dimensiones del ataque, porque se hablan de municiones, de armas de calibre 50, Barrett perforante, como las que se vieron en las imágenes de
notas periodísticas como de las redes sociales, y considero que es bien importante esperar al peritaje para saber con qué tipo de proyectiles fue atacado el vehículo, para saber en qué condiciones y qué capacidad tenía el vehículo para resistir dicho ataque, ya que el vehículo, hubo 2 personas fallecidas dentro del vehículo, y eso, pues lógico, mete mucha incertidumbre, pero no sabemos con qué tipo de armamento fue. Si fue bajo el armamento de la BIPAM, de la norma BIPAM 13, que son municiones perforantes, pues no hay en México ningún vehículo con esa capacidad, ni siquiera existe en el mercado un producto que puedas manipular para poderle efectuar un trabajo de blindaje para resistir ataques de ese tipo de armamento. Y eso ha dejado mucho ruido, ha hecho mucho ruido en la industria, ha hecho mucho ruido en las redes sociales, que a la vez perjudican a la industria porque en un momento dado la gente cree que el vehículo fue vulnerado por un mal trabajo, y no sabemos si realmente fue un mal trabajo o si realmente el vehículo no tenía la capacidad para ese tipo de armamentos. El calibre es .50 con munición perforante. Para poder parar ese tipo de municiones se requieren 111 milímetros de cristal, el cual no existe en el mundo ahorita. 110 milímetros de cristal curvo para proteger ese tipo de unidades, donde puede existir distorsiones, donde no hay formación de cristales curvos para poder proteger un carro civil. En un carro militar sí lo puedes hacer, pues son cristales planos, puedes hacer un cristal de 111 milímetros, pero en un carro civil ni hay capacidad para poder soportar dicho peso que puede adherido a ese vehículo, y ocupa, para poder parar ese tipo de municiones, 19 milímetros de acero balístico, el cual es un peso excesivo para un vehículo civil, en el caso de una Suburban o en el caso de cualquier unidad, ya sea nacional o importada o el que sea. Para un vehículo civil no existe un vehículo si no es un vehículo transformado totalmente. Entonces, Enrique, perdón que te disculpe, ¿cuál es la pregunta? No, comentar de que ahorita ha habido mucha manipulación con el tema de la camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se ha manipulado mucho en las redes sociales de que el vehículo no traía run flat, de que el vehículo fue atacado con municiones normales, que fue atacado con municiones perforantes, y eso ha metido mucho ruido dentro del ámbito, tanto nivel gubernamental como a nivel civil. Sí, definitivamente sí ha sido como una de las inquietudes más notorias, Enrique, y bueno, te agradecemos mucho tu intervención. Definitivamente nos encantaría que más adelante, cuando se cierre el archivo forénsico, nos acompañes tú en uno de estos foros, pero no solo nos acompañes como panelista, sino también ya como miembro de la mesa, por lo que aprovecho para extenderte la invitación. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Vero? Fernando Polanco levantó la mano. Fernando Polanco, presidente de Asís Capítulo México, adelante. Excelente, Ahmed, felicidades. Extiendo mi reconocimiento a Ahmed y su agradecimiento por esta invitación. José Luis, excelente coordinación de la reunión. Y me venía a la mente ahorita que si pudiéramos hacer y fusionar a Iván, a Gonzalo y a Pablo, tendríamos el mejor especialista y experto de seguridad y protección ejecutiva del mundo, pero eso no es posible. Gracias. Son 3 grandes especialistas y 3 grandes mentes en este foro, de los cuales me permití abrevar mucho de su conocimiento. Hago un comentario antes de mi pregunta a los 3. Mi comentario es, desde mi punto de vista, resignémonos a que el expediente sea clasificado por Gertz Manero en la Fiscalía y que nadie sepamos realmente qué fue lo que pasó. Si realmente, como declaró el presidente, él le dijo directamente a las personas que estaban amenazadas
y él se está colgando la medalla de que gracias a él, el secretario Harfuch tuvo más personal y gracias a él tenía ese vehículo blindado. Con lo cual se han dado muchas inconsistencias y me atrevería a apostar que jamás vamos a saber la verdad. Va a ser un archivo clasificado durante muchos años y nos vamos a quedar en la especulación. Y mi pregunta para estas tres mentes maestras en la materia es la siguiente. Estamos en un año complicado, 2020, que afortunadamente me tocó ser presidente de ASIS. ¿Cómo va a revolucionar todo lo que hemos visto, los procesos de protección ejecutiva, en un mundo en el cual la delincuencia está, como la hemos visto y ha estado desde los años 60 y 70, en donde tenemos que modificar la mente, como lo dijo Pablo? Como dice Iván, no tan solo tenemos costuras ni situaciones que prevenir de hospitales cercanos, sino tenemos un volcán, tenemos terremotos, tenemos un proceso de pandemia que nos cambia considerablemente todos los procesos de protección ejecutiva y de planeación que podamos establecer. Tenemos un año en el cual va a modificar considerablemente la protección ejecutiva, no tan solo nuestra conducta. ¿Esto cómo lo debemos tomar de aquí al futuro, Iván, Gonzalo y Pablo, en cuestión mental, en cuestión de armamento, en cuestión de planeación? Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. A ver, por favor, las mentes brillantes de la mesa y la protección ejecutiva. Pues, digo, ya que vi que los otros se durmieron, ahí les va mi granito de arena. Mira, la verdad, yo creo que es una gran pregunta, Fer. Muy difícil de contestar también. Yo creo que todo está cambiando, los hábitos de las personas están cambiando, la mentalidad de cómo vemos las cosas está cambiando, la tecnología también nos permite hacer muchas cosas hacia adelante y poco a poco irá sustituyendo algunas de las situaciones o de las tareas en protección ejecutiva para las cuales los seres humanos somos malos. Los seres humanos somos muy malos observadores y somos muy malos para retención de información. Y yo creo que la tecnología poco a poco va a ir sustituyendo y va a ir ayudando o coadyuvando en estas áreas. En el tema de capacitación, que es la parte que me toca a mí, y bueno, a Gonzalo y Iván también están metidos en eso, yo creo que conforme más enfrentemos a la gente hacia el futuro en situaciones realistas, salgan nuevas tendencias, nuevas técnicas de capacitación. Gonzalo acaba de decir ahorita el tema del simulation en Estados Unidos y en otros lugares de Europa. La gente, los equipos de protección invierten mucho dinero para entrenar en situaciones de muy alto estrés, para lograr esta inoculación de estrés que les permita reaccionar en situaciones de tan alto impacto como sucedió ahorita. No quiere decir que sean infalibles, pero obviamente conforme más inoculación de estrés tengamos la gente que nos dedicamos a esto en el futuro, pues la respuesta va a ser un poquito más predecible o va a ser un poquito más acertada probablemente, pero yo creo que todavía nos queda un gran camino por recorrer y pues conforme avance la tecnología me imagino que habrá muchas y mejores sorpresas, ¿no? Si puedo comentar algo brevemente. Sí, por favor, adelante. Antes que nada, pues muchas gracias a Fer por la pregunta y por la consideración. Creo que en mi caso, pues es demasiado, pero agradezco muchísimo la apreciación. Bueno, efectivamente no hemos tomado en cuenta en todo el análisis todo el tema de cómo nos va a afectar el COVID en tema de protección ejecutiva. Eso es muy cierto, porque sin duda, especialmente a los ejecutivos que tienen pues ya ciertos problemas, ciertas comorbilidades, pues van a estar saliendo menos, van a utilizar probablemente más las cuestiones técnicas, y entonces esto bien nos podemos aprovechar para estudiar mejor las rutas y hacer mejor las preparaciones para los eventos y movimientos presenciales que se van a dar. También todo este tema de sana distancia podemos tratar de usarlo a nuestro favor, porque esto también es un factor en el cual podemos tener un mayor control, porque se supone que nadie debería de estarse acercando a 1.5, más de 1.5 metros, etcétera. Entonces es otro de los juegos con los que podemos jugar. También otro de las cuestiones que van en contra es todo el tema de cubrebocas, ¿verdad? Que también puede dificultar cierto punto la identificación, y ahorita hay muchas soluciones tecnológicas que hemos hablado
también con Manuel Zamudio en la cuestión de qué tanto nos puede ayudar ya las cámaras que pueden identificar a la persona independientemente si usa o no cubrebocas en nuestras tareas de vigilancia y contravigilancia. Ese es uno de los grandes retos que operativamente sin duda nos va a afectar a todos los que, pues bueno, estamos haciendo esta labor en la calle, por así decirlo. Y también tenemos que tomar en cuenta de que si esto realmente fue un ataque de un cártel, pues la hipótesis de trabajo pues debería ser de que esto puede volver a ocurrir, ¿no? Entonces, no queremos de que esto, que sea un nuevo enfrentamiento, sino replantear toda la estrategia para que, como habíamos comentado y coincidido todos, poder anticiparse y evitar una situación en la cual pueden estar en peligro no solo las vidas de los ejecutivos, sino también de los ciudadanos en general. Esto en cuanto y pues agradezco mucho. Muchas gracias, Iván. A mí me sorprende, mi querido Iván, que haya sido tan propio con tu respuesta de tu hipótesis de si va a volver a pasar algo así. Yo creo que es cuestión de saber cuándo va a pasar. Ya abrieron la caja de Pandora y yo creo que no. O sea, entiendo que es muy arriesgado decirlo, pero es cierto, existe una probabilidad grande de que vuelva a suceder algo así, y el tema es cómo prevenirlo y cuándo estar preparado. Lo que mencionaba Pablo, el acercar la tecnología al tema de protección ejecutiva, el poder hacer avanzadas, el poder tener una detección de vigilancia por medio de cámaras afuera de tu casa, por medio de esquemas dirigidos a través de la tecnología a distancia, es algo que yo creo que viene fuertemente en el tema de la protección, y adecuar la tecnología y adecuar un poco en mi otro ramo de expertise, que son las armas, el que nos permitan hacer capacitaciones más realistas con armas de fuego, porque están muy restringidas, tenemos campos restringidos, tenemos capacidades o cantidades de cartuchos restringidas, entonces nos dificulta mucho poder ser asertivos en la capacitación de este rubro, y sin embargo sí podemos ser asertivos al usar las otras metodologías de las cuales les platicaba, que es el uso de entrenamientos basados en temas realistas, ¿no? Que lo platicaba Pablo, como eso de simulation, etcétera, el generar escenarios reales con actores reales que tengan un enfoque real dirigido para que la experiencia del participante tenga un efecto positivo a la hora de tomar una acción, a la hora de estar bajo fuego. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Antes de regresar el micrófono a nuestro presidente de AMES, Joel Juárez Blanco, quiero concluir que la seguridad no está peleada con ninguna ideología política, pero sí requiere el apoyo de la alta dirección o de los más altos niveles, requiere de trabajo, preparación y sin duda de recursos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Presidente Joel Juárez, adelante. Muchísimas gracias. Pues no quisiera redundar en lo mismo. Extraordinario panel, extraordinaria participación de todos los expertos, Arturo, Gonzalo, Iván, Pablito, George, muy, muy interesante. Se abren temas particularmente importantes que se han mencionado. ¿Qué pasó con la parte de inteligencia y monitoreo? Que sería quizás un tema que habría que platicar. ¿Qué pasa con los temas de capacitación, que también nos cuestionamos al respecto de lo mismo? ¿Y qué pasa con la parte de los blindajes, en donde de manera muy